Era una mañana fría de invierno, en algún rincón del año 2024, cuando miles de personas se despertaban en Los Ángeles. Sin embargo, para algunos, ese día no traería consigo más que el vacío de lo irremediable. Entre los viajeros que cruzaban las puertas del aeropuerto se encontraba Emily Silva, una mujer que había vivido en Estados Unidos durante 12 años. Sus ojos se mantenían fijos en un punto vacío del suelo, mientras sus pensamientos se deslizaban por el abismo de la incertidumbre. Su rostro, habitual en la rutina del aeropuerto, estaba marcado por una sombra de ansiedad, casi imperceptible, que solo ella parecía notar. Hoy, el momento que tanto había temido había llegado. Su deportación era inevitable. Emily no sabía que su vida había dejado de ser suya mucho antes de ese día. Durante semanas había percibido la creciente frialdad en su marido, David Warden, un hombre que había compartido con ella los años más cercanos de su vida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sus sospechas sobre la relación de David con Laura Fox, una de sus colegas de trabajo, se volvían cada vez más intensas. Aunque los indicios eran vagos, el dolor de la traición se filtraba a través de cada mirada, de cada palabra. Y aunque no había pruebas definitivas, el clima de desconfianza que se había instaurado en su casa era palpable. Emily lo sabía. Sentía que todo estaba a punto de derrumbarse, pero nunca imaginó cuán lejos llegarían las manipulaciones de su marido. David, por su parte, había trazado un plan oscuro y meticuloso. Cada mañana, al despertar, analizaba las posibilidades, considerando la mejor forma de liberarse de su esposa sin que nada quedara detrás, sin que nadie sospechara. Su relación con Laura había ido tomando un cariz cada vez más serio, y su mente había hecho una transición peligrosa. Ya no veía a Emily como su compañera de vida, sino como una carga. La incertidumbre sobre su deportación había jugado en favor de David, quien sabía que el sistema trabajaba en su favor. La frontera entre lo legal y lo ilícito había desaparecido para él, y el aeropuerto, lugar donde trabajaba, se había convertido en su campo de acción. El aire del aeropuerto estaba impregnado con un sentimiento inquietante, con una tensión que se extendía más allá de la simple espera. Cada rostro que pasaba junto a Emily estaba marcado por la indiferencia, como si nada pudiera interrumpir el flujo de la rutina. Sin embargo, Emily no estaba ajena al hecho de que su vida podría cambiar en cualquier momento y sin saberlo. Estaba a punto de convertirse en una pieza más, en un tablero cuyo destino ya había sido sellado. Nadie sabía aún que ese día no sería como cualquier otro. El sol aún no se alzaba completamente sobre la ciudad, pero las sombras ya se alargaban, y dentro de ellas, David ya había comenzado a ejecutar su plan. David Warden no era un hombre destacado en el aeropuerto de Los Ángeles. Era uno más entre la multitud, un empleado de mantenimiento que pasaba desapercibido para la mayoría. Sin embargo, esa mañana, algo en él era diferente. Su actitud había cambiado. Se notaba en la forma en que observaba a su alrededor, en cómo se movía, como si estuviera esperando algo. Había diseñado cada detalle de su plan con meticulosidad, y sabía que ese día todo tomaría forma. A lo largo de semanas había analizado minuciosamente las rutinas del aeropuerto. Había observado los cambios en las rotaciones de turnos, y ahora se encontraba en una posición inmejorable para llevar a cabo su propósito. Estaba dispuesto a actuar. La decisión de cambiar su turno, de pasar de la zona común a la zona de deportaciones, no fue al azar. Cada paso que dio fue calculado con precisión. Sabía que la deportación de Emily era inminente, y el aeropuerto se había convertido en su terreno, en su oportunidad. El hecho de ser un simple empleado le daba una ventaja. Nadie lo miraba con sospecha, nadie lo relacionaba con nada fuera de lo común. Y esa era su mayor fortaleza. La invisibilidad que había conseguido al convertirse en parte del paisaje. David había planeado que su encuentro con Emily fuera discreto, sin interrupciones.
Sabía que ella no lo reconocerá como una amenaza. Durante años, había trabajado para ella sin que nada en su comportamiento levantara sospechas. La fachada de esposo preocupado, el hombre que brindaba apoyo a su mujer, había sido tan convincente que Emily nunca sospechó que detrás de su rostro cálido se ocultaba una mente fría y calculadora. David la había estado observando durante semanas, midiendo sus movimientos, preparando el terreno para su desaparición. Todo estaba bajo control cuando, finalmente, Emily apareció en el hall de la zona de deportación. No tenía idea de lo que le esperaba. Solo caminaba hacia el área donde la revisaban, como cualquier otro inmigrante que se veía obligado a abandonar el país. El aire frío que venía del pasillo apenas la afectaba. Pero David pudo notar la tensión en su rostro. Ella no lo miró en ningún momento. Su mente estaba en otra parte, preocupada por lo que le sucedería en las próximas horas. David avanzó sigilosamente, sin que nadie lo advirtiera. Había hecho sus movimientos con tal naturalidad que las cámaras de seguridad no captaron nada sospechoso. Su encuentro fue rápido. La tomó por sorpresa, invitándola a caminar con él hacia una zona más aislada, donde la seguridad era mínima. Nadie los siguió. Nadie prestó atención a ese sencillo gesto, que en ese instante marcaba el fin de su vida tal como la conocía. Emily no reaccionó de inmediato. Confiada en que todo seguiría su curso, no percibió el peligro inminente. David caminaba a su lado con paso firme, casi mecánico, como si cada uno de sus movimientos estuviera predestinado. En el interior de esa oscuridad parcial, que apenas era interrumpida por las luces fluorescentes que iluminaban el pasillo, los dos caminaron en silencio. A pesar de estar tan cerca el uno del otro, parecía que se hallaban en mundos completamente diferentes. Mientras Emily pensaba en los trámites de su deportación, David estaba centrado en una idea clara. Su futuro ya no pasaba por ella. El camino que había trazado para sí mismo no podía incluirla. Los segundos parecían eternos para él, pero cada uno de ellos le acercaba a su meta. A medida que se alejaban de la mirada de los demás, David sintió una calma extraña, una certeza que le atravesó el cuerpo. Ya no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha y nada podría detenerlo ahora. En su mente no había lugar para remordimientos, ni para la duda. Solo había un futuro claro, uno sin Emily, y ese futuro empezaba a tomar forma. Cuando se desvanecieron de la vista de las cámaras, los ecos de sus pasos comenzaron a silenciarse, y en ese silencio, la tragedia comenzó a tejerse. Cuando Emily no regresó a la zona de espera, sus compañeros comenzaron a preocuparse. En un principio pensaron que solo se había retrasado con los trámites, pero con el paso del tiempo, la inquietud creció. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido. El ambiente del aeropuerto, que por lo general era tranquilo, comenzó a sentirse diferente, como si algo estuviera fuera de lugar. Los empleados intercambiaban miradas de duda, pero nadie decía nada. La policía fue llamada poco después, y en poco tiempo comenzaron a llegar al lugar. El caso se trataba con cautela, pero pronto comenzó a circular la noticia de que Emily había sido encontrada en un pasillo apartado. Aunque en un principio parecía que todo había sido un accidente, algunos detalles no cuadraban. Nadie escuchó ruidos extraños, ni vio ninguna acción inusual alrededor del lugar. La escena parecía tan vacía como cuando Emily había pasado por allí. Algo no parecía correcto. La investigación empezó con una revisión de las cámaras de seguridad, y se descubrió algo que levantó sospechas. David Warden, el esposo de Emily, había sido grabado cerca del área donde ella fue hallada poco antes de su fallecimiento. Su presencia no parecía ser casual. Se le vio caminando por los pasillos con una calma inusual para alguien cuyo ser querido había desaparecido bajo circunstancias tan misteriosas. Los policías también descubrieron que había dejado atrás varias pertenencias personales en su oficina, objetos que, aunque parecían inocentes, no encajaban con su conducta habitual. Al principio, nadie relacionó directamente a David con el crimen, pero los indicios empezaron a encadenarse de manera inquietante. Había dejado un rastro de pruebas pequeñas, pero reveladoras.
Lo que parecía un simple descuido pronto fue interpretado como una clave crucial. En su ausencia, las preguntas sobre su implicación comenzaron a acumularse, y la investigación tomó un giro ominoso. Los detectives se dieron cuenta de que el caso no era tan sencillo como parecía al principio. El escenario ya estaba preparado. Los interrogantes sobre la vida privada de Emily y David empezaron a multiplicarse, y con ellos, las dudas. ¿Qué había sucedido exactamente en esos minutos previos? ¿Por qué la calma de David parecía tan inquebrantable? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esa fachada tan cuidadosamente construida? El avance de la investigación llevó a la detective Sarah Hazel a profundizar en los detalles de la relación entre Emily y David, un aspecto que hasta entonces había pasado desapercibido para muchos. Mientras más analizaba los papeles y documentos encontrados en la casa de Emily, más emergían pistas que apuntaban a una compleja red de secretos que David había cuidadosamente tejido a lo largo de los años. Lo que parecía una relación convencional se desmoronaba bajo el peso de las pruebas encontradas. Las cuentas bancarias de David mostraban múltiples transferencias, no solo a cuentas propias, sino también a la cuenta de Laura Fox, la mujer con la que Emily había comenzado a sospechar que su esposo tenía una relación. La detective descubrió que, durante meses, David había realizado pagos regulares a Laura, pagos que no tenían justificación en su relación profesional. Esta información fue suficiente para hacerle cuestionar la naturaleza de la relación entre los tres. A medida que avanzaba en el análisis de los documentos, también encontraron una serie de correos electrónicos en los que David y Laura discutían detalles sobre cómo conseguir que Emily quedara fuera de su vida. Aunque los mensajes estaban cuidadosamente redactados, el tono frío y calculador era inconfundible. No solo estaban planeando un futuro juntos, sino que también estaban orquestando la salida definitiva de Emily de sus vidas. Emily, por su parte, había comenzado a sospechar algo mucho antes de que su esposo cometiera el crimen. Durante los últimos meses se había vuelto más introspectiva, menos confiada y más alerta a los cambios en el comportamiento de David. Sus dudas, aunque vagamente formuladas, la llevaron a investigar por su cuenta. Había empezado a reunir pruebas sin darse cuenta de lo cerca que estaba de la verdad. Su investigación, que originalmente parecía ser una simple defensa de sus propias dudas, se convirtió rápidamente en una acusación tácita de traición y deslealtad. Mientras más se adentraba en los secretos de David, Emily comenzó a darse cuenta de que la deportación no era más que un pretexto. Era solo una cortina de humo, un engaño disfrazado de procedimiento legal, mientras que la verdadera intención de David era mucho más oscura. Él había manipulado todo, las circunstancias, los documentos e incluso sus emociones. Al principio, Emily no entendió por qué, pero con el tiempo comenzó a ver las piezas encajar. David había planeado su desaparición de manera meticulosa, asegurándose de que fuera la víctima en su propia historia. El descubrimiento de las transacciones bancarias y los correos electrónicos dejó claro que no solo estaba siendo engañada, sino que estaba siendo víctima de un juego mucho más grande que su propio destino. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de caer, y la verdad, aunque aún borrosa, comenzaba a asomar en los bordes de su conciencia. La paranoia creció, y la desconfianza se transformó en una desesperante certeza. La investigación comenzó a tomar un giro inesperado cuando los detectives descubrieron un punto crucial en los documentos personales de Emily. Entre sus efectos personales se encontró una serie de papeles y registros que parecían, en principio, irrelevantes. Sin embargo, al analizarlos más detenidamente, surgió una revelación que cambió por completo el rumbo de las indagaciones. Emily había recibido una alerta anónima poco tiempo antes de su muerte, advirtiéndole sobre su estatus migratorio y sugiriendo que su deportación no era un accidente. De hecho, el mensaje insinuaba que alguien había manipulado los trámites a propósito. El anonimato del remitente dejó más preguntas que respuestas, pero la policía no tardó en realizar una conexión importante. Las pistas apuntaban a David.
David había trabajado en la administración del aeropuerto, y aunque su función parecía irrelevante, su acceso a ciertos sistemas le permitió tener una influencia directa sobre los trámites migratorios. La coincidencia no pasaba desapercibida. Había una posibilidad real de que David hubiera orquestado la deportación de Emily de manera deliberada. Pero aún quedaba algo más. La llamada anónima, el mensaje que nunca había sido rastreado, contenía detalles precisos sobre la vida personal de Emily, lo que sugería que el remitente conocía muy bien los movimientos de la mujer y de su entorno. La tensión aumentó cuando un colega de David, uno que había trabajado con él durante años, hizo una declaración extraña a la policía. Este hombre, que nunca había mostrado interés en el caso, comenzó a dar información que, aunque ambigua, era relevante. Habló sobre los extraños comportamientos de David en los días previos a la muerte de Emily. Él había estado más presente en áreas del aeropuerto donde no solía estar, y su comportamiento había sido cada vez más evasivo, como si estuviera tratando de ocultar algo. Además, David había hecho movimientos financieros sospechosos, transferencias a cuentas en el extranjero, y había tomado precauciones adicionales para cubrir sus huellas. La policía, al profundizar en la investigación, descubrió una red de ocultación de pruebas que David había establecido para asegurarse de que su crimen quedara impune. Había usado su conocimiento sobre el sistema de deportación para crear una situación en la que Emily pareciera ser la víctima de una serie de infortunios, sin que él fuera vinculado directamente con su destino. Sin embargo, los detectives ya empezaban a juntar las piezas del rompecabezas, y cada paso que daban los acercaba más a la verdad. En ese momento, la pista final apareció de manera inesperada. El teléfono móvil de Emily fue encontrado en una de las taquillas del aeropuerto, un lugar que David había visitado el mismo día de la muerte de su esposa. Al revisar su contenido, se encontró una grabación inquietante en la que Emily discutía con alguien sobre las transferencias sospechosas de dinero y sobre la relación con Laura. En ese audio, su voz temblaba, y las palabras que había dicho en su desesperación eran claras. Emily había comenzado a descubrir la verdad. El juicio de David Warden comenzó bajo una atmósfera cargada de tensión. A pesar de su aparente calma exterior, el acusado no podía ocultar la creciente sensación de desesperación que lo envolvía. Las pruebas eran irrefutables. Los correos electrónicos, los movimientos bancarios, el testimonio de sus colegas y, por supuesto, la grabación encontrada en el teléfono móvil de Emily. Todo apuntaba a que David no solo había planeado la muerte de su esposa, sino que había manipulado su vida entera para lograr su propio beneficio. Sin embargo, a pesar de la evidencia, David se mantenía firme en su defensa. Negaba cualquier implicación directa en la muerte de Emily y afirmaba ser completamente inocente. La sala del juicio era el escenario de un proceso que parecía interminable, y las palabras de los testigos se desmoronaban sobre el acusado como un peso insoportable. La fiscalía, encabezada por la detective Sarah Hazel, presentaba cada pieza del rompecabezas con una precisión fría. La evidencia mostraba cómo David había orquestado una compleja trama de engaños, manipulaciones y traiciones, todo con el fin de deshacerse de Emily y seguir su vida junto a Laura Fox. La revelación de los documentos bancarios y las transacciones que David había realizado para ocultar su relación con Laura dejaba claro que no se trataba solo de un crimen pasional, sino de un acto calculado y despiadado. Durante el juicio, la defensa intentó crear dudas sobre la validez de las pruebas. Argumentaron que Emily había tomado decisiones impulsivas y que su muerte había sido el resultado de un accidente trágico. Sin embargo, las pruebas eran contundentes. El análisis forense había confirmado que Emily había sido asesinada de manera planificada, y no por accidente. David no pudo ocultar la culpa que se filtraba en su rostro cada vez que los detalles de su crimen eran expuestos ante el tribunal. Lo que resultó ser aún más devastador fue el testimonio de Laura Fox. En su declaración, Laura, quien hasta ese momento había estado paralizada por la culpa, finalmente rompió el silencio. Con voz temblorosa, reveló toda la verdad. Ella y David habían estado tramando todo desde hacía meses.
La deportación de Emily no fue una casualidad, sino una pieza fundamental del plan para sacarla de la ecuación. Laura, quien había sido cómplice del crimen, relató cómo ella misma había ayudado a David a manipular los documentos y cómo había estado al tanto de cada paso de su plan. La sala se llenó de un silencio pesado, mientras Laura relataba con detalle el grado de cálculo y frialdad con el que David había llevado a cabo su propósito. No había remordimientos en su voz, ni señales de arrepentimiento en su rostro. Para él todo era parte de un juego que al fin estaba llegando a su fin. El testimonio de Laura fue la última pieza que derrumbó la fachada de David. Cuando el veredicto fue finalmente leído, la sala se sumió en una quietud inquietante. David fue condenado por el asesinato premeditado de su esposa, y la verdad, aunque finalmente expuesta, dejó una marca indeleble en todos los presentes. La justicia había hablado, pero la sensación de vacío y desolación no desaparecería tan fácilmente.